Bienvenidos. Mi nombre es Cristina Zemba y voy a hablaros de un tema totalmente apasionante, por lo menos para mí, que lo utilizo en mi práctica diaria realmente. Soy dermatóloga y la utilidad de la micronutrición, cuando sabemos utilizarla, es un agregar y mejorar, optimizar, digamos, cualquier tratamiento clásico que podamos tener en el área en que nos desempeñemos. Entonces, el título de la ponencia es Bases científicas de la micronutrición. Y vamos a explicar por qué es importante entender esta base, por qué es importante la micronutrición. Primero, definimos qué es la micronutrición. No sé si alguno puede ya tener una idea mental, pero vamos a repasar todas las nociones que implica este concepto. La definición clásica es que la micronutrición es una disciplina nutricional reconocida, al menos, por ejemplo, en Francia, tiene varias, másteres y situaciones de micronutrición y está reconocida por el Ministerio de Sanidad. Y entonces, es una disciplina que estudia el impacto en los micronutrientes y su impacto en la salud. Para recordar, sabemos que hay macronutrientes, que son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Y los micronutrientes son aquellas sustancias que están en cantidades mucho más pequeñas, pero que son muy importantes para que funcione todo el sistema. Y en esta noción de micronutrientes vamos a encontrar vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos, fitomicronutrientes, probióticos, etc. Si bien es correcta esta definición, no explica todo el alcance y potencial de la micronutrición sobre la salud. Nos están diciendo, bueno, vitaminas, minerales, bueno, sí, tomar vitaminas, ya, pero no, pero vamos a tratar de explicar por qué es importante en la salud. Y para ello tenemos que primero plantearnos una simple pregunta. ¿Qué significa estar sano? ¿Y qué significa estar enfermo? Es un tema, una pregunta parece sencilla, pero nos hace enfocarnos en una realidad que es la que vamos a ver. Si tenemos una persona, o tenemos el concepto de la salud como una persona que se siente bien física y mentalmente, no siente ningún motivo especial por el que consultar a un médico, etcétera, se siente en estado de salud. Esto lo pondríamos aquí como un círculo en gris. Pero luego hay una zona intermedia, que es lo que vamos a llamar, y que lo que es enfermedad funcional, donde empieza a alterarse la función de un órgano determinado, ya sea el hígado, el intestino. Hay un trastorno funcional, aún no hay un trastorno orgánico. Y luego acaba desarrollándose al cabo de meses, de años, etcétera, lo que es una enfermedad orgánica, donde en este caso sí que ya hay una alteración física de la estructura. Entonces, tenemos el área de la salud, el área de la enfermedad orgánica y el área de la enfermedad funcional. Casi todos los métodos de diagnósticos que tenemos, y está bien que así sea, en medicina, convencional, es todo dirigido a la enfermedad orgánica. Por ejemplo, un paciente presenta con una diarrea o alteraciones del ritmo, y está muy bien que se pida una colonoscopia, se pida sangre oculta, se pida una serie de análisis clásicos que están muy bien. Pero claro, imaginemos que entonces en esta enfermedad orgánica sí que vamos a poder encontrar un cáncer de colon, pólipos, etcétera. Ya hay algo
que está en el nivel orgánico. Sin embargo, a veces que la colonoscopia es totalmente normal y el enfermo está dentro de lo que llamamos entonces enfermedad funcional, porque se siente mal, siente molestias, siente problemas, pero no le estamos encontrando nada orgánico. Y en esta área, por ejemplo, entraríamos, un paciente que tiene estos síntomas digestivos, no es celíaco, no tiene pólipos, no tiene cáncer, tiene molestias, pues un colon irritable, por ejemplo. ¿Y esto de qué estamos hablando? Cuando hablamos de esto, de enfermedad funcional. Entonces, hay que tener siempre presente esto: salud, enfermedad funcional y enfermedad orgánica. De lo que hemos explicado anteriormente, por más agudo a veces que se vea un cuadro, por ejemplo, muchas veces conocemos o vemos una persona o un paciente que estaba en su casa, se fue a levantar y cayó fulminado, ¿no? Y tuvo un infarto masivo, un ictus y lo que sea. Sí, digamos, la muerte es súbita, es inmediata, pero los cambios y las alteraciones funcionales que había previamente no aparecen en el instante, no es algo que surgió de la nada. Evidentemente, en ese sistema cardiovascular hay una historia de meses o de años de alteraciones, primero funcionales, y luego van produciéndose las alteraciones orgánicas. Por ejemplo, lo primero que ocurriría es un daño al endotelio, una inflamación en el endotelio, y luego se van produciendo depósitos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a que se tapa una arteria o se produce lo que desencadena el evento cardiovascular agudo. Pero esto no es inmediato, puede parecernos inmediato en cuanto a la irrupción, pero no en la gestación. Entonces, hay que ir comentando ya por un concepto muy importante: las subcarencias o deficiencias marginales. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo occidental, las enfermedades carenciales profundas son raras. Es difícil que nos encontremos con un cuadro de beriberi, a no ser que sea, por ejemplo, personas alcohólicas, o un cuadro de escorbuto, estas enfermedades carenciales clásicas y que han sido realmente un problema a lo largo de la historia y han traído eventos adversos a quien lo padecía, las enfermedades carenciales. Pero en el mundo nuestro es raro que haya una enfermedad carencial con todas las letras. Sin embargo, son frecuentes las subcarencias o deficiencias marginales. ¿Qué quiere decir esto? Que la vitamina o el mineral, etcétera, está un poco por debajo de los valores normales o incluso a veces en el límite inferior, si lo midiéramos. O sea, determina que no es una deficiencia profunda, como sería en el caso de una enfermedad carencial absoluta, sino que es una subcarencia. Esa persona, si tiene un zinc, si lo normal, por ejemplo, según los valores, ¿no?, de cada país, pero imaginemos que el valor de zinc es 70 a 150, pues la persona tiene 55, 50 o incluso a veces menos, 40, 45. Quiere decir que hay una subcarencia que no es una carencia total, pero que ya está determinando una serie de situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Alteraciones bioquímicas de toda la bioquímica del cuerpo, y alteraciones funcionales. En la bioquímica, que nos olvidamos, porque cuando la estudiamos fue hace bastante, hay vías bioquímicas muy bien regladas y alteraciones en la función del órgano. Todavía no hemos llegado a la patología orgánica. El estado de subcarencia o de deficiencia marginal no es un estado incompatible con la vida. Sin embargo, la persona irá notando una merma de distinto grado sobre su calidad de vida. Por ejemplo, va a notar falta de energía, que es una consulta muy común, molestias digestivas que van a resultar, como comentábamos, negativas a la exploración,
a una exploración de una colonoscopia, etcétera, o a las pruebas complementarias de rutina. Hacemos una analítica de rutina, pedimos las cosas, colesterol, glucemia, y está bien eso a lo mejor, pero sin embargo, la persona no se siente bien. Y irritabilidad, bajo ánimo y un largo etcétera. Quiere decir que estas subcarencias están determinando muchos de los síntomas que podemos encontrar en nuestros pacientes. Y fijémonos, claro, ¿cómo vamos a recordar si, digamos, esto es digamos, un plan de estudios que puede variar en los distintos países, pero lo que está, vamos, seguro en todos ellos es que tanto la bioquímica como la fisiología están en la formación básica, son asignaturas de los primeros años. Luego, cuando ya empezamos a estudiar patología, estudiamos la patología y luego estudiamos la farmacología, o sea, tal patología, tal tratamiento, y así nos acostumbramos a pensar. Pero estas alteraciones, la bioquímica que hemos estudiado, el ciclo de Krebs y todas estas cosas quedan como en un limbo de hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces la fisiología también, estamos acostumbrados a pensar en medicar un problema cuando lo hay, pero no nos recordamos todo este tema tan apasionante que es la fisiología humana. Entonces, cuando estudiamos micronutrición, tenemos que volver a repasar y a ponernos en el tema de la bioquímica y de la fisiología. Entonces, allá lejos y hace tiempo, porque esto lo estudiamos hace mucho tiempo, no estamos acostumbrados a pensar en la bioquímica del cuerpo o en la función normal de un órgano, sino en entidades patológicas bien definidas. Y está bien que así sea, porque así diagnosticamos un problema. Pero es importante repasar y volver a recordar todo este mundo tan importante. Porque, como explicábamos, muchos pacientes no tienen aún una enfermedad orgánica, sino que sus problemas se mantienen aún en la esfera bioquímica o funcional. Y eso es ideal, porque es un momento ideal para poder tratar, porque si no han desarrollado una enfermedad orgánica, podemos hacer una serie de acciones. Por ejemplo, un paciente que tiene una resistencia a la insulina, que puede desarrollar posteriormente una diabetes, o las alteraciones del endotelio vascular que van a acabar a la larga en una enfermedad cardiovascular desarrollada. Y entonces volvemos a recordar el diagrama. El estado de salud. ¿Podemos incidir sobre la permanencia o la prevención de enfermedades o el mantenimiento de la salud con la micronutrición? Desde luego, por ejemplo, podemos hacer una serie de circunstancias. Una persona que ha entrado en menopausia y que tiene pues la flora vaginal bacteriana, como depende de los estrógenos, los lactobacillus, sabemos que más tarde, más pronto, pues irá perdiendo esa flora. Entonces, una buena acción que podemos ir haciendo es ir de vez en cuando administrando, por poner un ejemplo, probióticos con acción sobre la flora vaginal para ir actualizando, digamos, esa flora y evitar problemas que pueden ir apareciendo a la distancia, picores, molestias, etcétera. O sea que con micronutrición podemos ayudar en la promoción y mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. No para tomarlo todo el tiempo, pero sí, vuelvo a decir, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, o en momentos, por ejemplo, fisiológicos de la vida, en cambios fisiológicos, crecimiento, vejez, etcétera, etcétera, podemos ir buscando con la micronutrición ayudar a ir solventando sus carencias que pueden haberse producido. Desde luego también la micronutrición es fundamental y es como el tratamiento ideal, ¿no?, en aquellos enfermos de enfermedad funcional que tienen alterada la función. Si nosotros estudiamos cómo es una función normal y cómo podemos repercutir en ella, es ideal para actuar desde con la micronutrición para recuperar
o ir hacia la salud o hacia el equilibrio, podríamos decir, y tratar de que no llegue a la enfermedad orgánica o retrasar el momento de llegada a la enfermedad orgánica. Y luego tenemos la enfermedad orgánica, y aquí sí que es importante recurrir a los medicamentos. Por ejemplo, una persona que ya está hipertensa, que tiene una hipertensión, por supuesto que vamos a dar un antihipertensivo, pero con la micronutrición podemos incidir en otros aspectos de la funcionalidad cardiovascular como apoyo, y entonces a lo mejor hacer que si la tensión necesita tomar a lo mejor 2 antihipertensivos porque no se regula bien, porque hay otras cosas funcionales que están mal, pues a lo mejor reducimos la cantidad de antihipertensivos y además que hacemos que la persona se sienta mejor. O sea, en salud la micronutrición es lo que vamos a utilizar, nunca un medicamento. En enfermedad funcional también es como la reina, y en enfermedad orgánica sí es un complemento a nuestros fármacos habituales. Preguntamos, ¿puede una deficiencia marginal producir un problema funcional o bioquímico? Y aquí lo vamos a ver claro con este cuadro. Por ejemplo, si tenemos un micronutriente, la vitamina C, la deficiencia reconocida tiene un nombre propio, que es escorbuto, que era la enfermedad que tenían, ¿no?, los que cruzaban los mares cuando Colón iba a América. Claro, estaban 3 meses sin comer alimentos frescos con vitamina C y desarrollaban escorbuto, y muchos morían en esa época. Quiere decir que estas enfermedades carenciales no son chistes. En nuestro mundo es raro que encontremos el escorbuto. Sin embargo, ¿qué va a notar la persona con deficiencias marginales de vitamina C? Falta de energía y cansancio. Entonces, claro, si uno no mide estos parámetros, a veces no se entera, pero a veces es curioso, porque yo acostumbro pedir niveles de vitamina C y de otros nutrientes, y en muchos pacientes, mayores o no, los niveles de vitamina C son bajos, y a lo mejor el paciente se queja de falta de energía y cansancio. La vitamina B1 produce su deficiencia, es el beriberi, también muy conocida, y también cuando hay una deficiencia marginal no va a tener este nombre propio, no va a tener esa sintomatología característica que va a permitir el diagnóstico, pero va otra vez sentir falta de energía, cansancio. El zinc, cuando hay una deficiencia de zinc, se produce o se acompaña de hipogonadismo, porque el zinc es importante en la señalización de las hormonas sexuales y también en muchas otras áreas, porque es muy importante. Pero cuando hay una deficiencia marginal puede ayudar o contribuir a alteraciones metabólicas del paciente. Y la deficiencia de folato sabemos que produce defectos en el tubo neural, pero cuando hay una deficiencia marginal, una subcarencia, la persona puede sentirse irritable y con nerviosismo. ¿Y por qué se producen las deficiencias marginales, digamos, en nuestro mundo? ¿Por qué se producen? Bueno, muy importante, la mala alimentación o fast food, por ejemplo, como en la foto, pues una persona que no porque coma una cantidad o una cantidad con mucha caloría está comiendo a lo mejor los nutrientes importantes que necesita. Entonces esto es importante. También alimentos procesados pobres en nutrientes. No es el pescado fresco que compramos o la verdura fresca, sino a lo mejor una verdura congelada, verdura de lata. Esto no tiene la misma calidad de nutrientes. Desde luego también la agricultura y la ganadería intensivas. No tenemos los mismos suelos con la misma calidad que hace 100 años. A lo mejor entre el uso de insecticidas, la explotación masiva, no estamos teniendo lo mismo. Además, también situaciones fisiológicas con mayor requerimiento de nutrientes, por ejemplo, situaciones importantes como embarazo, lactancia, adolescencia, vejez, y patologías crónicas catabólicas que consumen más micronutrientes, intentando llevar al organismo a un estado fisiológico normal. Estrés, tabaco y hábitos de vida. El estrés, por ejemplo, la persona estresada consume mucho magnesio, porque para activar todas las vías metabólicas del estrés hace falta magnesio. Entonces, yo tengo un pool de magnesio y lo consumo,
pues claro, voy a estar deficiente de magnesio y voy a tener a lo mejor pequeños síntomas, esto, ¿no? Como que el blefarospasmo, esto que palpita el párpado, ¿no? Muchas veces siente esto uno, ¿y qué tengo? Y se va en 2 minutos. Bueno, son signos a lo mejor de deficiencia de magnesio. O el tabaco, cada calada de tabaco estamos consumiendo porque para, digamos, los radicales libres que genera, pues el cuerpo necesita vitamina C y por tanto la persona que fuma mucho va a tener un nivel de vitamina C agotado, aunque se come una naranja cada día, a lo mejor, aunque, y peor si no la come. Quiere decir que puede estar ocurriendo lo mismo, hábitos de vida, exceso de alcohol, exceso de drogas, etcétera. Muy importante, método de cocción de los alimentos. A ver, lo ideal es cocer los alimentos a baja temperatura, pero a lo mejor sí, sí, yo como verduras, pero claro, esa verdura yo la estoy friendo, la estoy saltando, no la estoy haciendo al vapor o hervida, ¿no? Y entonces esto determina una digamos, alteración molecular de la verdura, una pérdida de elementos y oxidación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que también es importante el medio, cómo cocinamos los alimentos. Los medicamentos, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, los medicamentos como muy importantes, y además polimorfismos genéticos, por poner uno muy común, la metiltetrahidrofolato reductasa. Cuando hay digamos, polimorfismo genético, se produce una, una acumulación de homocisteína que se comporta como un daño cardiovascular. Entonces, todas estas cosas son lo que estudiamos en micronutrición y cuando interrogamos a un paciente, muchas veces preguntamos por estos hábitos y por lo que come, etcétera. Como vemos, los fármacos, para explicar lo que decíamos de los fármacos, vamos a comentar de los fármacos más comunes que utilizamos, los nutrientes que deplecionan. Es decir, cuando tomamos estatinas, estamos deplecionando coenzima Q10, pero también vitaminas D, K y E. Cuando tomamos IECAS, deplecionamos el zinc y el potasio. Sobre todo, ven, en negrita está el nutriente más deplecionado. Los diuréticos de Lassa nos hacen disminuir el sodio, potasio, magnesio, ven, en negrita, calcio y tiamina. Los IBP y antihistamínicos H2, muy importantemente B12 y folatos, pero también vitamina C, zinc, magnesio, hierro y calcio. Los anticonceptivos orales, que tan comunes son, en su metabolismo utilizan vitaminas y entonces la chica que toma anticonceptivos orales puede tener bajos los niveles de B12, B6, folatos, calcio, magnesio. Las biguanidas, B12, calcio, magnesio, coenzima Q10, y los antibióticos, ya sabemos, alteraciones de la microbiota y tóxicos mitocondriales. Para hacerlo más detallado, por ejemplo, los fármacos que reducen la coenzima Q10 no es solamente las estatinas, los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, sino que también hay otros que en mayor o menor grado pueden producir, digamos, una mengua en la actividad de la coenzima Q10, por ejemplo, betabloqueantes, biguanida, clonidina, loperidol, hidralacina, metildopa, fenotiacinas, sulfonilureas, diuréticos tiacídicos, antidepresivos tricíclicos. Esto por disminución de la síntesis y por reducir la absorción, el orlistat y el gemfibrocilo. Y entonces, ¿qué ocurre cuando hay una disminución de la coenzima Q10? Hay una alteración en los órganos con mayor demanda energética, sistema nervioso central sobre todo. Entonces la persona puede experimentar diversos síntomas, pero también en hígado y riñón. Puede haber signos neurológicos debido a la falta de energía para realizar una actividad normal. Puede haber cuadros musculares como intolerancia al ejercicio físico y debilidad muscular axial y proximal.
síntomas multisistémico, agravación de migrañas y ataxia en casos severos. ¿Quiere decir eso que no tenemos que dar estos fármacos? Claro que no. Si damos los fármacos, saber, por eso es importante saber qué repercusión tiene a nivel de los micronutrientes, porque podemos suplementarlos de forma añadida y entonces el tratamiento que estamos dando va a ser optimizado. Y eso es importante saberlo. Cuando suplementamos, evitamos la deficiencia marginal y sus secuelas. Otro ejemplo muy importante, inhibidores de bomba de protones que se toman tanto. El estómago necesita funcionalmente un pH ácido para que desde ese pH ácido se secrete el factor intrínseco. Para producir el factor intrínseco, que es lo que va a ayudar a la absorción de la B12, el pH del estómago tiene que ser ácido. Si estamos alcalinizando el estómago, pues entonces estos inhibidores van a disminuir la producción, la absorción, digamos, de B12, magnesio, calcio y hierro. Quiere decir, ¿tenemos que no darlos? No, los podemos dar, pero si sabemos que puede haber estas deficiencias, podemos, digamos, suplementar para evitar estas subcarencias marginales. ¿Qué sucede cuando bajan los niveles de B12? Si bajan mucho, ya sabemos, anemia macrocítica, pero también neuropatía, dificultad para andar, pérdida del sentido vibratorio, irritabilidad, depresión, vértigo, tinnitus, que es otro síntoma muy común que a veces no sabemos qué hacer con él, dificultad para orinar. Entonces, cuando suplementamos, evitamos la deficiencia marginal y sus secuelas. Esta es simplemente una publicación que está en español, donde podéis leer en detalle interacciones alimento-medicamento, que es importante tener siempre a mano una de estas. Hay muchas publicaciones de este tipo que nos ayudan a entender esta relación alimento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-nutriente, nutriente-medicamento. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay una lista, el orlistat y el aceite de mala absorción de carotenos, vitamina A, D y K, todo lo graso. Antiácidos con aluminio, mala absorción de fósforo, calcio, hierro, cobre y folatos. Cimetidina, mala absorción de B12. Cloruro potásico, mala absorción de B12. Colchicina, una deficiencia global. Heparina, deficiencia de vitamina D. Colestiramina, colestipol, grasas, vitamina A, D, K, B12, hierro y folatos. Diuréticos, en general, hay que ver cada uno después en particular, calcio, potasio, magnesio, zinc. Fenobarbital, difenilidantoína, primidona, calcio y folatos. Fenolftaleína, vitamina D y calcio. Isoniazida, vitamina B6, que eso ya lo sabemos. Metildopa, vitamina B12, folatos. Metotrexato, trimetoprim, suprametoxazol, folatos, grasa, calcio. Neomicina a nivel global. PAS, grasa, vitamina B12, folatos. Penicilamina, vitamina B6, zinc, cobre. Prednisona, calcio, que también ya sabemos las osteoporosis, ¿no?, que pueden producirse, y tetraciclinas, el hierro. Y esta es otra publicación muy interesante que también recomiendo su lectura. Esto fue una publicación que salió hace un par de años, 3 años, donde habla de que 1 de cada 4 medicamentos de uso habitual, 1 de cada 4 afecta a la microbiota, no es solo los antibióticos. Entonces, claro, llegamos a la edad adulta, a lo mejor con un cuadro de disbiosis importante, y más si tomamos muchos medicamentos. Recordar que entonces 1 de cada 4 medicamentos de uso común afecta la microbiota. Y cuando suplementamos, evitamos la deficiencia marginal y sus secuelas. En la función de cada órgano, aquí tenemos que pensar, estudiamos, por ejemplo, el intestino, y vamos a estudiar distintos actores. Por un lado, por ejemplo, cuando hablamos de intestino, hablamos de la motricidad, pero también de la microbiota intestinal, el mucus de las células caliciformes, el epitelio, el enterocito, el colonocito, los intercambios que hace el epitelio con, digamos, la luz intestinal, y las células inmunitarias que hay en el intestino. O sea, estamos estudiando toda la función al completo de un órgano.
Y en bioquímica se repasan distintas vías metabólicas. Aquí no vamos a explicar todo esto que lleva tiempo, pero sí que, por ejemplo, vemos toda la química que hay atrás de las familias omega 6, omega 3, los desbalances que puede haber entre una familia y otra, la producción de prostaglandinas que son antiinflamatorias o proinflamatorias, en fin, todo esto lo repasamos activamente cuando estudiamos a fondo la micronutrición. Por ejemplo, de patología funcional, una paciente que acude por alteraciones del tránsito intestinal, ¿no? Acude y tiene alteraciones de estreñimiento con diarrea de largo tiempo de evolución. Se realiza cultivo bacteriológico de patógenos y parásitos con resultado negativo. Se realiza colonoscopia con resultados normales. Se lo etiqueta de colon irritable y se la medica de forma sintomática. Pero, ¿y si lo que está alterada es la microbiota o la mucosa? Si lo que está alterada es la función y no hay aún patología orgánica, si lo que está alterada es esa microbiota y esa mucosa y podemos dar probióticos y micronutrientes, por ejemplo, la glutamina para arreglar, para reparar la parte epitelial, en fin, una serie de cosas, pues estamos trabajando directamente sobre la función intestinal. Podemos medir las alteraciones funcionales, se pueden medir, se pueden. Normalmente hay análisis funcionales que utilizan tecnología de vanguardia. Aquí en España se utilizan cada vez más, están como muy de moda, pedir diagnósticos de enfermedad funcional. Lo que pasa que no siempre está a nuestro alcance, son caros, puede uno, depende de dónde esté, que no tengan en su ciudad o en su país que los hagan. Entonces, se pueden hacer, quiere decir que esto se puede medir, no es un invento, se puede medir, pero si no tenemos, si no disponemos, ¿cómo hacemos una correcta anamnesis? Le preguntamos lo que come, cómo come, qué medicamentos toma, etcétera. El uso de cuestionarios especializados y conociendo la micronutrición, entonces, todo esto nos puede ayudar, por ejemplo, a aportar probióticos, prebióticos, aminoácidos, micronutrientes, con fin de reparar, en este caso, la mucosa o la microbiota que estén afectadas en este paciente que hemos puesto aquí. O sea que simplemente conociendo y haciendo un buen interrogatorio y cuestionarios especializados podemos ayudar. Ejemplo de síntomas habituales asociados con niveles insuficientes de micronutrientes por medicación. Mujer de 64 años en tratamiento con furosemida y estatinas. Acude a la consulta refiriendo fatiga, estreñimiento, problemas de sueño y calambres ocasionales. Entre las múltiples causas de estos trastornos, o sea, podrían ser otras cosas, pero también hay que considerar, por ejemplo, insuficiencia de magnesio, porque lo que está tomando la furosemida le puede estar trayendo insuficiencia de magnesio. Con ello podríamos relacionar estos síntomas que nos cuenta, fatiga, estreñimiento, problemas de sueño y calambres. Y también deficiencia de coenzima Q10 lo podemos relacionar con la fatiga y la deficiencia sería por el uso de estatina. Y entonces, ¿y si al administrar a esta paciente magnesio y coenzima Q10 mejora la sintomatología y su calidad de vida? Entonces estamos aportando y estamos haciendo algo importante para esa paciente. O, por ejemplo, el caso de un paciente polimedicado y con omeprazol que refiere debilidad y fatiga, sensación de hormigueo, menos memoria. Si pedimos vitamina B12, a lo mejor la vemos con niveles muy bajos porque, lógico, el omeprazol ha interferido. Por tanto, es muy interesante poder saber que en un paciente con estas características podemos suplementar vitamina B12 y evitar estas subcarencias marginales que tanto están produciendo problemas. Por lo tanto, definición ampliada de micronutrición no se trata de guru medicine. Se basa en el conocimiento de la bioquímica y la fisiología médicas. Las patologías no nacen orgánicas, suelen estar precedidas por un periodo con alteraciones funcionales, bioquímicas y fisiológicas, a veces de muchos años. La nutrición se basa en el contenido de macro y micronutrientes de los alimentos, pero no tiene en cuenta los procesos que ocurren en el organismo de forma dinámica e individual. Bloqueos enzimáticos, polimorfismos genéticos, alteración de los receptores. Es decir, podemos decir teóricamente esta naranja contiene tantos gramos de vitamina C, pero resulta que la naranja de este terreno
contiene más gramos que la otra. Y además, en este paciente, la vitamina C, como fuma, pues la consume de forma más importante, ¿sí? O sea que con la micronutrición podemos personalizar mucho y entender. Por lo tanto, podemos decir que la micronutrición es una disciplina nutricional que estudia la deficiencia e insuficiencia de nutrientes y determina las alteraciones funcionales y metabólicas producidas por dichas insuficiencias. Esta sería la definición ampliada que nos explica mejor qué es la micronutrición. El estudio de micronutrientes no es aislado, sino integrado en todas las rutas y sistemas. Se engloban vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos. Y esto simplemente es un listado para poner algunos, porque uno puede decir, ¿hay evidencias científicas del uso de micronutrientes en la salud? Hay, y muchas. Por ejemplo, en este caso se refiere sobre los multivitamínicos, incidencias sobre relación con la mortalidad. Aquí hay varios. Visión y retina, multivitamínicos con la visión y retina. Psiquiatría y estrés, también con los multivitamínicos. Ya si vamos a compuestos individuales, coenzima Q10, fijaros aquí, por ejemplo, esta es una revisión sistemática y metaanálisis. Estamos hablando de una publicación de máximo nivel. O sea, de coenzima Q10 tenemos un montón de trabajos, y así de cada nutriente. Pongo algunos, ácido lipoico, para poner algunos. Esto es simplemente saber buscar en el PubMed y encontrar. Compuestos individuales, el selenio, fijaros también que hay otro metaanálisis, revisión sistemática, o sea, también aquí otro análisis, revisión sistemática, o sea que sí que esto está muy bien estudiado. De ácidos grasos también, hay muchísimo escrito y publicado. Y recordemos que entonces la micronutrición es un recorrido hacia la salud. Recordemos que podemos con este concepto englobar y mejorar o complementar todos nuestros tratamientos médicos y abarcando distintas áreas. Por ejemplo, abordaje nutricional del sobrepeso y la obesidad, abordaje nutricional del equilibrio enterohepático, abordaje nutricional de la salud cardiovascular, nutrición cerebral, refuerzo nutricional de la inmunidad, abordaje nutricional del paciente diabético y del hiperinsulinismo, y también etapas de la vida, bienestar estético, deporte, ginecología, dermatología, etcétera. Así que, de modo que espero que haya sido de vuestro interés y que de verdad que ojalá que os haya promovido el deseo de investigar mucho sobre esta área y ojalá incorporarla en vuestra vida diaria, porque os lo digo, merece la pena, ¿no? A veces como es la diferencia entre saber como especialista, pues todo lo que saben los demás especialistas, pero además un plus que tenemos para poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Pues un saludo muy cordial para todos vosotros y bueno, pues ya nos veremos en otra ocasión, y saludo a México con mucho cariño y muy especialmente.